En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepública.do presenta La Encuesta. En el día de hoy nos encontramos en la hidalga ciudad de los 30 Caballeros, Santiago, en el corazón de República Dominicana. Yo soy Frederick Núñez para Radio República. Hoy vamos a estar encuestando a la gente de esta ciudad, preguntándoles a qué candidato tienen en mente para las elecciones del 2024 a nivel presidencial. Acompáñenos. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está usted pensando? En Abel Martínez. Abel Martínez es el suyo. Del 2024 a nivel presidencial, ¿qué candidato tienes en mente? Yo no tengo ninguno todavía. Todavía no. Muchas gracias. Buenos días. Dios Buenos te bendiga. días. Seguimos en Santiago preguntándole a la gente de Santiago, candidato presidencial para el 2024, ¿en quién estás pensando? Yo no creo en político, mi amor. Pero de que este gobierno no se puede quedar, no se puede quedar. Es lo único que te puedo decir. Muchas gracias. Feliz mañana. Dios le bendiga. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Bueno, que no es otro, Abinader. ¿Te vas con Luis? Claro, claro. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial está usted pensando? Bueno, yo estoy pensando en Abinader porque ese es el que está resolviendo la cuestión del tránsito y todas esas cosas, haciéndonos elevado y haciendo de todo. Digo, de elevado no, un monorriel. Viene un monorriel para Santiago. Sí, viene un, ¿cómo se llama? Tranvía también. Sí, sí que hay que estar apoyando lo que están haciendo algo por el pueblo. Muchas gracias, señor. Siempre sí. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial está pensando? Bueno, por ahora yo estoy en cero. ¿No te has decidido todavía? No, todavía no me he decidido. Perfecto. Pero si me decido, voto por Luis Abinader. Muchas gracias. Está bien. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? En Abinader. Muchas gracias. Bien. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Ninguno, Ninguno es tu decisión. ninguno, no hay solución. ¿No votarías o está indeciso? No votaría. No votaría. Muchas gracias. Y Gracias. buen provecho. Ok, gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Ay, Todavía no lo ha no, pensado. ni idea tengo todavía. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? El mío está definido. Se llama Leonel Fernández Reina. Muchas gracias. Será el próximo. Muchas gracias. Para las elecciones del 24, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Bueno, nos vamos con Luis Abinader. Es el Sigue con próximo. Luis. Sí. Muchas gracias. Se va a reelegir 4 años más porque el país lo necesita. Está trabajando. Gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Bueno, hermano, le digo la verdad. La verdad, Oiga, lo que usted piensa. yo tengo 75 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y he votado por todos los gobiernos. Y a mí nunca me ha salido ni una tarjeta de gas, ni de comida, ni de nada. Y pago toda clase de impuestos. Y todo esto está mamado. Yo lo que gano aquí son 2.000 pesos y me como 2.500. ¿Por qué gobierno voy a votar?
Voté por Leonel, voté por PRD, voté otra vez por Danilo y ninguno me da nada. Pues no voto por nadie, yo voto por Dios, Jesucristo, que es el único salvador. El único que derramó su sangre por nosotros. Ese es el presidente mío. Amén. Pues, Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está usted pensando? Luis Abinader. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? Todavía. Gracias. Para las elecciones del 2024, ¿con qué candidato presidencial te vas? La fuerza del pueblo. Porque yo soy el tío y él me dio un apartamento y yo tengo que agradecer a él. Leonel Fernández. Sí, Leonel Fernández, ese es el tío mío. Oh, muchas gracias. Gracias. Seguimos desde la avenida Las Carreras de Santiago. Enfócame ese letrero, José. Avenida Las Carreras de Santiago. San Luis con Carreras. San Luis con Carreras. Para que no digan que era en Cristo Rey que yo estaba haciéndote encuesta. Estamos en Santiago. Bien, viene aquí ahora. Caballero, para las elecciones del 2024, candidato presidencial para ti. Abel Martínez. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Abel Martínez. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Yo pienso votar por Abel Martínez. Muchas gracias. Para el 2024, para ti, candidato presidencial. Bueno, eso está difícil. Por el hecho que estos gobiernos ninguno están haciendo nada. Pero supuestamente que va Leonel, según escucho la gente. Pero ¿y usted a nivel personal? Cuando usted esté encerrada ahí en esa urna, A nivel personal no estoy en ninguno. todavía no lo ha pensado. No. Muchas gracias. Gracias a la orden. Para el 2024, candidato presidencial de tu preferencia. Abel Martínez, PLD. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Abel Martínez. Vamos a trabajar tranquilo ahora. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en la esquina de San Luis con Restauración, en Santiago de los Caballeros. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial para ti. Para mí, bueno, que siga Luis ahí, ¿no? Porque si nos pongamos a variar, es lo que puede venir otro más jodón. No me deja ese ahí que está trabajando. Muchas gracias. ¿Una preguntita por encuesta? Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Es que no se puede pensar en otro más que este candidato que tenemos, Luis Abinader, ahora que aquí no había llegado un gobierno que le duele a este país como le duele a Luis Abinader. Muchas gracias. Okay. Las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está usted pensando? La fuerza. La Fuerza del Pueblo, Leonel. Sí. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial para ti. Abel Martínez. Muchas gracias. Las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando votar? Por Abel Martínez. Muchas gracias. Ok, a la orden. Ok. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está usted pensando? Abel Martínez es la opción para el pueblo y para la región del Cibao. Es lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial usted está pensando? En el que está Luis Abinader, porque ha demostrado como más sinceridad que los otros. Se ve que quiere trabajar y es un presidente que vino una crisis mundial por una pandemia, ahora hay una guerra. Los capitalistas, el sistema
el sistema de Estados Unidos tiene una guerra para vender sus armas. Y entonces tú ves, él que está como apurándose más por nosotros. Incluso ayer hubo un aumento de salario y fue por él, fue el primero que dijo hay que subir los salarios. Y Abinader hubo una picada de un enemigo, un 15% no te da para nada, un 15% de salario te viene dando para tú pagar el pasaje de lo que tú ganas. Muchas gracias por su opinión. Seguimos aquí en Santiago para las elecciones del 2024. Candidato presidencial, ¿en quién está pensando? Bueno, el único que está corriendo por el carril a la derecha, Luis Abinader. Es el hombre que ha hecho su trabajo y por eso lo vamos a reelegir. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en quién está pensando a nivel presidencial para las elecciones? Me voy por la izquierda, me voy con Guillermo Moreno, que necesitamos un cambio radical en este país y no más de lo mismo. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024 a nivel presidencial, ¿en qué candidato estás pensando votar? Este pueblo sabe que Kiwa es regionalista. Ese es el suyo. Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández. Muchas gracias. Gracias a usted. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial para ti. El que está dando la calle. Ese. Bueno, pero aquí hay una situación. Puede ser que sea el gobierno o puede ser el alcalde de Santiago que la está arreglando. El mismo es que está haciendo el monorriel. El monorriel. Sí. Ese es entonces el presidente Luis Abinader. Sí. ¿Con ese que te va? Sí. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está usted pensando? Sí, bien, en cuanto a las elecciones de 2024, hasta el momento estamos pensando en que tiene más posibilidades por su capacidad, su juventud, es Abel Martínez. Consideramos que es el hombre que puede unificar la oposición para enfrentar al gobierno en estos momentos. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? Todavía no se sabe, hay que esperar que se elija para uno a partir de eso, entonces, ¿verdad?, hacer una ponderación. Pero había que esperar que los partidos hagan la oferta para uno saber. Todavía entonces no ha tomado la decisión. Está esperando que ellos hagan la oferta. Precisamente. Muchas gracias. Porque hay candidatos probables, pero todavía no se sabe. Muchas gracias. Okay. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Como dice todo el mundo, Yadira Marte. Yadira Marte. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial, ¿en quién está pensando? Eso sí está difícil. Porque en realidad, como que... Te vas con Luis, con Abel, con Leonel, con Guillermo Moreno, con Yadira, con Ramfis Trujillo. Trujillo está fuera. No, en realidad me gustaría otra vez Luis. Luis, sigue con Luis. Sí. Muchas gracias. El año pasado voté por él, hace 4 años voté por él y... ¿Te sientes contenta y sigues con él? Muchas gracias. Gracias. Para el 2024, ¿en qué candidato presidencial está usted pensando en este momento? Bueno, yo no lo he pensado todavía, pero si fuera quizá votar por Luis Abinader. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato a nivel presidencial está pensando? Sinceramente no soy muy abierto a la política, pero todo dependerá de los indicadores, por así decirlo, de logro que puede presentar ese político para así poder seleccionar a alguien más capaz para llevar al país a un mejor estado o a presentar una mejor estabilidad social, económica y que logre presentar al país nuevas propuestas que sean auspiciosas o buenas para lo que es el crecimiento de esto. O sea que todavía no ha tomado la decisión. Están mirando a ver la oferta. Sí. Muchas gracias.